puedan conocer del tema y puedan tener por lo menos las habilidades mínimas para sacar un niño adelante ante una parada cardíaca, independientemente sea la causa. Entonces, este video se lo compartan al resto de sus compañeros para que lo vean. Es una noticia de un policía que hace las maniobras de reanimación cardiopulmonar en un niño en la calle y logra salir adelante este niño, eso gracias a lo oportuno que fue la intervención. Entonces, partamos de algo. El paro cardíaco en los niños es totalmente diferente que en los adultos, tanto en su etiología como en cómo se aborda, porque es diferente en su etiología, entonces el abordaje que yo voy a dar es diferente, y también el desenlace y el pronóstico puede ser diferente. Entonces, el paro cardíaco, principalmente en lactantes en niños no es normalmente resultado de una primaria como en los adultos, que es resultado de una arritmia o de un infarto al miocardio que precipita una arritmia, etcétera, sino que este es el resultado de una insuficiencia respiratoria progresiva o de un choque. Esta forma de paro cardíaco se denomina hipóxico o por asfixia o paro hipóxico isquémico, pero generalmente se le denomina en la mayoría de literatura como paro por hipoxia o asfixia. Y es más frecuente en lactantes y en niños pequeños, es mucho más frecuente en neonatos y es principalmente frecuente en aquellos con enfermedad subyacente. ¿Qué es lo que quiero recalcar acá? Que la causa principal de un paro cardíaco en niños es una patología respiratoria, la mayoría de veces. Entonces, cuando ustedes ven el espectro, ustedes ven dificultad respiratoria leve, dificultad respiratoria moderada, dificultad respiratoria severa. Lo que continúa a la dificultad respiratoria severa, por ejemplo, en un niño asmático, sería una insuficiencia respiratoria, es decir, la incapacidad de la membrana de intercambio para mantener una adecuada oxigenación de la sangre o para mantener una adecuada eliminación del CO2, una adecuada eliminación del CO2 que en términos de niveles o presiones de CO2, presiones parciales de CO2 en arteriales o oxígeno, presiones parciales de oxígeno arteriales, en términos de eso, sean compatibles con la vida. Entonces, esta insuficiencia respiratoria lo que va a causar próximamente va a ser un paro hipóxico isquémico o por hipoxia o asfixia. Entonces, el niño, y es una de las cosas que también diferencian el paro cardíaco del adulto, es que el paro cardíaco en los niños la mayoría de veces se puede prevenir. Entonces, si tenemos un paro cardíaco dentro del hospital, es porque no identificamos a un niño que estaba en dificultad respiratoria moderada o severa, una crisis asmática, un estado asmático, una neumonía, ¿qué más? Puede una bronquiolitis, que progresan hasta insuficiencia respiratoria, y una vez en insuficiencia respiratoria no se identificó clínicamente o por gasometría la insuficiencia respiratoria y pues lamentablemente progresa a paro y por hipoxia y asfixia. Entonces, esto es sumamente importante que ustedes lo entiendan, precisamente porque ya están haciendo turnos. Entonces, si ustedes ven un niño cansado, existen diferentes escalas de acuerdo a la enfermedad que el niño tenga para documentar la dificultad respiratoria que el niño tiene, o para determinar si el niño se encuentra en insuficiencia respiratoria propiamente. En el hospital cuenta con gasometría para decir, si esta es una insuficiencia respiratoria hipóxica o hipercápnica o mixta, etcétera. Entonces, se cuentan con esos recursos dentro del hospital para hacer una intervención más oportuna y así el niño no progrese a un paro cardíaco.
Fíjense qué interesante, que el paro cardíaco súbito entonces el resto es por patología pulmonar y siempre hay que, al abordar a un paciente que no conocemos, siempre hay que pensar en lo más frecuente. Aunque un ritmo desfibrilable cardioventricular sin pulso solo se manifiesta en el 14% de los paros hospitalarios, puede estar presente hasta en el doble de lo que se manifieste como etiología del paro, pero puede presentarse en algún momento de la reanimación. Entonces, por eso, cuando se hace reanimación cardiopulmonar o posterior a ella, siempre hay que tener un monitoreo electrocardiográfico, porque es lo que va a evidenciar si el paciente entra en una fibrilación ventricular y que posiblemente la causa primaria haya sido una neumonía que produjo una insuficiencia respiratoria, un paro hipóxico isquémico, y se logró sacar adelante y eventualmente en la reanimación suceda un ritmo desfibrilable. Entonces, por eso es importante que ante cualquier paro cardíaco siempre se cuente con monitoreo electrocardiográfico si se encuentra dentro del hospital. Para obtener, la incidencia de paro cardíaco causado por estas dos entidades sin pulso puede aumentar con la edad. Entonces, un adolescente o un escolar, yo también tengo que considerar esto como etiología. Entonces, un paro cardíaco no solo, masaje, no. Existe un algoritmo bien ordenado en el que yo tengo que evaluar las características del ritmo electrocardiográficas para precisamente descartar que ese niño o adolescente se encuentre en una de estas entidades que son desfibrilables, por lo cual tendría un tratamiento más específico y no solamente una maniobra cardiopulmonar. Hay cada vez más indicios de que la muerte súbita e inesperada en los jóvenes puede asociarse a anomalías cardíacas subyacentes. Entonces, adolescentes, escolares, siempre pensar que puede ser causado por una etiología cardíaca, principalmente arritmias. Si yo no me encuentro en un hospital, dentro de un hospital, existen aparatos en algunos centros comerciales, en los aeropuertos, que pueden ayudarme a descartar que no se trate de un ritmo desfibrilable. Ahora, ¿qué es lo difícil? Que pues sí, si el paro se produce dentro del hospital, la tasa de supervivencia va a ser mayor a que si se produce fuera del hospital, viendo una tasa de supervivencia en el paro cardíaco hospitalario de un 33% y si es extrahospitalaria hasta un 6 a 8%. Entonces, de lo mismo, la supervivencia neurológica es mayor si se produce el paro en un hospital. Ahora, la tasa de supervivencia también es mayor cuando el ritmo es desfibrilable. Ya vamos a ver esto de los ritmos. Cuando hay una taquicardia ventricular sin pulso o una fibrilación ventricular, en comparación que si el paro inicia como una sistolia, como es en los paros cardíacos hipóxico-isquémicos. Totalmente, no hay ritmo y obviamente no hay pulso, entonces es totalmente una sistolia. La tasa de supervivencia de un ritmo de actividad eléctrica sin pulso es de alrededor del 38% en paros hospitalarios. Esto suele suceder en muchos niños en las unidades de cuidados intensivos. Y cuando la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular se desarrolla como un ritmo secundario durante un intento de reanimación, como el ejemplo que les puse, es decir, no como el ritmo del paro cardíaco inicial en niños hospitalizados, la supervivencia es inferior a la observada en los paros cardíacos con ritmos no desfibrilables, es decir, asistolia o taquicardia, actividad eléctrica sin pulso. La mayor tasa de supervivencia se produce cuando hay bradicardia y mala perfusión y las compresiones torácicas comienzan antes que se desarrolle un paro sin pulso. Y eso es algo bien importante y por eso los algoritmos de reanimación cardiopulmonar
toman en cuenta la frecuencia cardíaca como un indicador o criterio de iniciar maniobras. No solamente, tiene pulso, pero tiene 20 latidos por minuto, entonces, pues sí, obviamente la oxigenación de los órganos vitales se ve bien comprometida. Entonces, esto es lo que nos está diciendo. Si yo logro identificar a un paciente que ustedes lo han tenido observando, tomándole signos vitales, un estado asmático, que lo ven demasiado cansado, le dicen al residente, el residente se ocupaba de la emergencia y eventualmente ustedes ven de que tenía 80 latidos por minuto y de repente van a verlo y el niño está con un estado neurológico, pues sí, totalmente alterado y le toman el pulso y tiene 40 latidos por minuto, pues ya es criterio para iniciar una maniobra y este niño va a tener una mayor tasa de supervivencia. Eso es lo que les mencionaba. La insuficiencia respiratoria o el choque hipotenso, independientemente cuál sea la causa, progresan a una insuficiencia cardiopulmonar que puede progresar a un paro por hipoxia y asfixia. En cambio, esto ocurre en el 85% en los pacientes pediátricos, a diferencia del 5 al 15% que ocurre como etiología primaria del paro cardíaco, una arritmia ventricular súbita. Entonces, ¿qué me quiere decir acá? Que el paciente con un paro cardíaco súbito, obligadamente tengo que tener un monitoreo electrocardiográfico lo más pronto posible, porque existe una gran probabilidad que se trate de una arritmia ventricular y dentro de esas una que sea desfibrilable. En comparación al paro cardíaco avisado, por así decirlo, no súbito, que tengo una etiología pues subyacente, una enfermedad subyacente, que obviamente uno dice, bueno, esto tenía neumonía, tenía una bronquiolitis, un politraumatizado que llegó y que ya llegaba con dificultad respiratoria, pues obviamente ya pienso que se trata de otra etiología y no necesariamente de una arritmia. Bien, esto es pregunta de examen. Todas las preguntas del examen yo las voy a sacar de las diapositivas porque lo que ocupé para hacer las diapositivas es el PALS y el BLS. Entonces, son cursos que nosotros tomamos y es un libro completo que si ustedes tienen la oportunidad de leerlo para enriquecer el conocimiento, pues háganlo. Yo se lo puedo mandar o se lo puedo prestar y le sacan copia. Pero esto es un resumen, que es el objetivo de la clase, ¿verdad? Bien, un paro cardíaco en pediatría ustedes pueden clasificarlo ampliamente en aquellos que suceden en el ámbito hospitalario y en el ámbito extrahospitalario. Dentro del ámbito extrahospitalario lo pueden clasificar en aquellas cuya etiologías son respiratorias, son de origen de choque o son súbitos. Dentro de las extrahospitalarias, pues todos aquellos que causan insuficiencia respiratoria, como la obstrucción de vía aérea superior, un CRUB, una epiglotitis, una aspiración de cuerpo extraño, obstrucción de la vía aérea inferior, bronquiolitis, asma, neumonía, etcétera, control respiratorio alterado, un trauma craneoencefálico severo, que es lo más frecuente, una intoxicación por un medicamento tipo opioide o fenobarbital, barbitúricos, que me pueden causar un control respiratorio alterado, y una enfermedad del tejido pulmonar como una broncodisplasia broncopulmonar, un antecedente de prematurez, una fibrosis quística, etc. El choque que causan hipotensión, como el choque hipovolémico, los tipos de choque. Y súbitas, un síndrome de muerte súbita del lactante o de la infancia, arritmias, traumatismos o ahogamientos. Estos llevan a un paro cardíaco y son las causas más frecuentes que suceden fuera del hospital. Ahora, dentro de los hospitales, tengo básicamente las mismas causas. Si ustedes pueden ver, perdón. En las causas de choque yo agrego metabólicas y electrolitos, una cetoacidosis diabética, una hiponatremia severa, nefrópatas, pacientes con hepatopatías o cirrosis hepáticas,
que causan una encefalopatía hepática, etcétera. Y dentro de las súbitas, pues arritmia, obviamente ahí no suceden traumatismos ni ahogamientos, y pues es que es poco probable que suceda un síndrome de muerte súbita del lactante. Entonces, esto ubica, porque si estoy en la calle, ustedes, qué sé yo, bueno, tienen sobrinos, tienen hermanos, tienen o van a tener niños o ya tienen niños, ustedes están fuera del hospital, pues piensan en estas etiologías, aunque ustedes no lo crean. Por ejemplo, en países como Estados Unidos, el síndrome de muerte súbita del lactante es una de las principales 5 causas de muertes en este grupo etario. Entonces, es importante también tenerlo en cuenta como causa de paro. Bien, ¿a qué me refería con los ritmos de paro cardíaco? El paro cardíaco se asocia a uno de los ritmos siguientes. Esta también es pregunta de examen. Ritmos de paro cardíaco. Asistolia, que es el desenlace final de una insuficiencia respiratoria, de un choque hipovolémico o de cualquier origen, que no se logre intervenir oportunamente, actividad eléctrica sin pulso también, fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso, incluidas las torsades de Pointes. Estas últimas 2 son ritmos desfibrilables, entonces va a tener un tratamiento más específico, que es la desfibrilación. En cambio, los primeros 2, que es la asistolia o la actividad eléctrica sin pulso, son los ritmos iniciales más comunes que se observan en el paro cardíaco pediátrico hospitalario. A estos 2 les antecede principalmente el primero, les antecede la bradicardia, y era frecuente durante mi formación ver niños, y no porque nos quedábamos viendo, sino que de repente bradicardia comenzaban con 60, 40, 20, y de repente tipo película, en cuestiones de segundos. Entonces, estos niños se anteceden con bradicardia. Por eso lo que mencionaba, mejora la supervivencia si ante una bradicardia yo intervengo. Los ritmos complejos QRH anchos lentos que preceden inmediatamente a la asistolia suelen denominarse ritmos agónicos. La fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso son más frecuentes en niños con colapso súbito o en niños con una afección cardiovascular subyacente, cardiópatas que han sido intervenidos. En los postquirúrgicos se suele observar esto. Entonces, ¿cómo voy yo a proceder? Y pues con el ABC de y esto en el manejo de respiratorio, sin embargo, suele predominar, por ejemplo, si en los niños pequeños, que se inicie con... ¿Me pueden escuchar bien? No. Sí, doctor. Sí, ahorita sí, doctor. Ok, que se inicie con la vía aérea siempre, principalmente en los neonatos y en los lactantes menores, porque sigue siendo una causa, una etiología respiratoria lo que provoca el paro cardiorrespiratorio. Entonces, la vía aérea superior, ver si tiene una buena respiración, si las respiraciones son irregulares, inefectivas. Esto, por ejemplo, un signo clínico de una insuficiencia respiratoria, es decir, la insuficiencia respiratoria realmente para diagnosticarla es a través de la gasometría, a través de la presión parcial arterial de oxígeno y de dióxido de carbono. Así yo digo, si tiene menos de 60, por ejemplo, de presión parcial de oxígeno arterial, eso es una insuficiencia respiratoria, tipo 1 o hipoxémica. Entonces, pero hay signos clínicos, o sea, usted no tiene gasometría, pero ve que el niño está con disociación tóraco-abdominal, eso es un signo clínico
de insuficiencia respiratoria. Y el tratamiento de la insuficiencia respiratoria o el manejo de la insuficiencia respiratoria es una ventilación mecánica. En la mayoría de los casos, invasiva, es decir, intubación orotraqueal, máscara orofaringea, pero es una ventilación mecánica para sustituir la función de la membrana, optimizar la función de la membrana de intercambio con una ventilación mecánica. Entonces, por eso les digo, o sea, ustedes tienen el espectro, ustedes tienen la oportunidad de ver niños con dificultad respiratoria leve, moderada e incluso severa, pero una vez llegan al umbral estos niños de insuficiencia respiratoria, ahí toca alternar la vía aérea, o sea, intubación orotraqueal o máscara orofaringea. En algunos lugares son un poco más conservadores y pueden ocupar ventilación mecánica no invasiva, y en ciertas enfermedades se ha visto que es efectiva y reduce las secuelas y las estancias en la unidad de cuidados intensivos. En la circulación, pues valorar la bradicardia, signos de choque o hemodinámicos como el llenado capilar, los pulsos centrales, los periféricos, las extremidades, la temperatura, el color de estas y la presión arterial, y el déficit neurológico, el nivel de conciencia disminuido, que es otro signo clínico de insuficiencia respiratoria. Como la membrana de intercambio no está funcionando, es insuficiente, hay una hipoxemia. Entonces, como respuesta, el cerebro disminuye sus funciones mentales superiores, entonces, cerebrales superiores, entonces dentro de ellos la conciencia, y los niños están obviamente hipoactivos, el clásico niño que está dormido y está jadeando, etc. Y evalúa la existencia de hemorragia, la exposición que ha tenido de hipotermia o hipertermia. Bien, ¿cuáles son los datos fundamentales de una RCP de alta calidad? Las compresiones deben de ser fuertes, 1/3 del diámetro torácico anteroposterior, es decir, unos 4 centímetros en los lactantes y 5 centímetros o 2 pulgadas en niños, sea preescolares o escolares. Se va a comprimir rápido, son al menos 100 compresiones por minuto, y se permite una descompresión torácica completa después de cada compresión, para que se le dé un llenado cardíaco, reduzca al mínimo las interrupciones de las compresiones y evite la ventilación excesiva, porque eso también reduce el llenado cardíaco. Entonces hay que reducir al mínimo las compresiones, las interrupciones. Solo deben existir interrupciones breves, menores de 10 segundos para la ventilación, hasta que se coloque un dispositivo avanzado. Y vamos a ver una secuencia. Y se puede ocupar para colocar el dispositivo de esa interrupción, para colocar un dispositivo avanzado, para verificar el ritmo o administración de descargas en caso que el ritmo sea desfibrilable. Y esto es lo que les mencionaba. Esto es un cuadro resumen de cómo se deben de hacer las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Entonces, primero se da reconocimiento. Si, por ejemplo, se encuentra sin respuesta, usted toca, ¿se encuentra bien? O va al niño y lo toca, y el niño está sin respiración, o jadea o boquea, porque el jadeo o boqueo es un signo inminente de paro cardiorrespiratorio, o no se palpa pulso en 10 segundos para todas las edades, se inicia reanimación cardiopulmonar. ¿Y en qué orden? Compresiones, vía aérea, respiración. La frecuencia, las compresiones, el CAB, es a partir de los lactantes menores. En los neonatos es diferente. Frecuencia de compresiones, al menos 100 latidos por minuto. Esto es la profundidad recomendada dependiendo las edades, y la descompresión torácica debe de ser completa entre una compresión y otra. Y el ciclo de compresiones debe de durar 2 minutos por cada reanimador, porque posterior a 2 minutos ya no voy a tener la capacidad como reanimador de dar un RCP de alta calidad. Y eso
eso llévenselo, o sea, ustedes el otro año van a ser internos y recién comenzar la reanimación. Y generalmente en los niños son los residentes que dan la reanimación, pero ustedes van a estar con adultos. Y mire, esto incluye a los adultos, o sea, 2 minutos y 5 minutos y este bicho está fuerte. Y no, o sea, la recomendación no es esta, solo piensen si su papá, si su mamá estuviera ahí, quisieran que fuera un reanimador, que un reanimador diera más RCP más de 2 minutos, habiendo otras personas. Yo esperaría que no, realmente. Que reduzca al mínimo las interrupciones y que no sean mayores de 10 segundos. El acceso a la vía aérea, pues se debe extender la cabeza y se debe elevar el mentón. Hay que hacer tracción mandibular en caso que se sospeche traumatismo. Y cómo va a ser la relación de compresión-ventilación. Son 30 compresiones si solamente hay un solo reanimador y 2 ventilaciones. Entonces, y si hay 2 reanimadores, eso también es importante y es pregunta. Son 15 compresiones y 2 ventilaciones. Hasta que obviamente se coloque un dispositivo avanzado de la vía aérea. Mientras ustedes estén con ya sea respiración boca a boca o estén con máscara autoinflable, pues van a seguir estas relaciones con presión de ventilación. Pero si ya está intubado, es totalmente diferente. Ahora, cuando no tiene la capacidad o no ha sido capacitado para hacer RSP, pues se priorizan las compresiones. Y las ventilaciones con dispositivo por ejemplo, intubación orotraqueal, cuando ya el paciente está intubado, es una ventilación cada 6 a 8 segundos, es decir, que van a tener 8 a 10 ventilaciones por minuto. Asincrónico con compresiones torácicas y aproximadamente 1 segundo por ventilación. Y si hay un DEA, hay que utilizarlo. Los DEA generalmente están en centros comerciales, deberían de estar en lugares donde haya mucha gente y donde haya un riesgo de que haya un paro súbito. El ejemplo, no sé si ustedes recuerdan de Chafik Handal, eso fue lo que sucedió en el aeropuerto, tuvo un paro súbito en el aeropuerto y no había un DEA, no se pudo identificar si No se escucha, doctor. Hoy sí, ¿a partir de cuándo no escucharon? Perdón. Usted está contando del Chafik, del aeropuerto. Pues, sí, desde ese es un ejemplo, que lo que pasó con Chafik Handal, no había un DEA en el aeropuerto, por lo menos eso es. Y, pues no se pudo identificar si la parada cardíaca que él tuvo dentro del aeropuerto fue causada por una arritmia. Entonces, Hola. No se escucha. No se escucha. ¿Ahora? Sí. Sí. Bien, vamos a seguir. Ahora, recuerde que el éxito de cualquier reanimación es el RSP de alta calidad. Y la oportunidad de tener una desfibrilación o identificar un ritmo desfibrilable, porque aunque en la edad pediátrica sea infrecuente, pero en el transcurso de una reanimación puede suceder un ritmo desfibrilable y identificarlo y tratarlo sería lo mejor en esos casos. Entonces, siempre tener un desfibrilador o por lo menos un monitoreo electrocardiográfico es lo mejor en todo paro cardiorrespiratorio. Ahora, mediante el uso del algoritmo de paro cardíaco pediátrico, los profesionales de la salud deben estructurar las evaluaciones e intervenciones en función de periodos de 2 minutos de RCP ininterrumpida de alta calidad. Y esto requiere una organización de cada miembro del equipo, o sea, cuáles son sus responsabilidades. Entonces, siempre debe de haber un líder, siempre debe haber 2 personas
disponibles para maniobras cardíacas y uno encargado o dos de la ventilación. Y debe haber una persona que registre todo y no debe de ser el líder. Entonces, eso es bien complejo y es algunas veces hasta no se logra en nuestro ambiente, en nuestro medio lamentablemente no se logra. Y este es el algoritmo que les menciona el texto anterior. ¿Qué debe de hacer siempre ante un paro cardíaco? Siempre que identifique un paro cardíaco, especialmente pediátrico, siempre se debe de pedir ayuda. Si es extrahospitalario, se activa el sistema de respuesta de emergencia y esto cambia. Si es un paro cardíaco que usted visto, es decir, en ese momento sucedió el paro cardíaco, pues vaya y pida ayuda. En cambio, se puede detener y esperar para ver si puede pedir ayuda. En cambio, si es un paro cardíaco no visto, inicia las compresiones, le da un ciclo de 2 minutos de compresión-ventilación, así como les mencionaba, y pues, al finalizar los 2 minutos va y pide ayuda. Entonces, esa diferencia de paro cardíaco no visto y visto es importante en la edad pediátrica. Entonces, se va a iniciar la reanimación cardiopulmonar, hay que aumentar el aporte de oxígeno y miren lo importante de conectar un monitor y un desfibrilador. Y aquí la primera pregunta es, ¿el ritmo es desfibrilable? Entonces no es, está en paro, maniobras, no, se monitoriza, se coloca oxígeno y luego se verifica si el ritmo es desfibrilable. Si no es desfibrilable, pues una sistolia o una actividad eléctrica sin pulso. Yo brindo la reanimación cardiopulmonar, las maniobras con CAB, pero si el ritmo es desfibrilable, si es una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, desfibrilo. Y luego doy 2 minutos de RCP, tomo vía, ya sea endovenosa o intraósea, y luego vuelvo a verificar qué tipo de ritmo tengo. Y así sucesivamente. Esto están en la presentación que le mandé al doctor para que ustedes terminen de leerlo. Fármacos. Los fármacos son importantes, por ejemplo, en pediatría. Pero, por ejemplo, si ustedes ven acá, doy RCP 2 minutos y luego puedo valorar administrar adrenalina. No comienzo con adrenalina, que es otra práctica que ustedes la van a ver en los hospitales. Adrenalina, no. Primero doy reanimación 2 minutos y si a pesar de eso persiste el ritmo, el ritmo de paro cardíaco, entonces puedo administrar. Bien, solamente es esta presentación que quiero que se les quede, la de adrenalina. Puedo administrarla intraósea e intravenosa. Si la administro intraósea, debo de administrar la dilución de 1 en 10.000. La dosis es de 0.01 miligramo por kilo. Con la dilución de 1 en 10.000 es 0.1 ml por kilo, a diferencia de administrarla endotraqueal. Si la administro endotraqueal, es 0.1 miligramo por kilo y es la de la ampollita que van a agarrar, que viene de 1 miligramo por 1 ml, la dilución de 1 en 1000. Y ahí, obviamente, si es 0.1, 1 miligramo viene de 1 miligramo por 1 ml, entonces 0.1 ml por kilo. Y se puede repetir cada 3 a 5 minutos. Y siempre hay una administración de adrenalina después de cada segunda verificación de ritmo. Es decir, cada 2 verificaciones. Eso es importante. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Generó duda esto último? Perdón. No. ¿Alguna duda? Tal vez del algoritmo. La adrenalina, perdón, ¿cuántas veces es lo máximo que podemos poner? 3, ¿verdad? ¿El qué? La adrenalina, ¿cuántas veces es lo máximo que podemos poner? 3. Sí, no más. Generalmente va a depender de la edad del paciente y del pronóstico.
ustedes vean en el paciente la extensión del paro cardiorrespiratorio. Generalmente, por ejemplo, en los neonatos debe extenderse una reanimación mayor de 10 minutos. Después de 10 minutos se considera que las secuelas el riesgo de secuelas y estas van a superar el beneficio de continuar la reanimación en sí. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien. No, doctor. Entonces, tenemos ya la clase. Hacen falta 2, que son las enfermedades Torches-Clapp y también desequilibrios hidroelectrolíticos y ácido base. Las 2 son clases sumamente largas. Probablemente las vamos a ir viendo por capítulos. Pero la vamos a tratar de dar esta semana. Entiendo que el parcial es ¿cuándo? Me dijo. El lunes. Lunes 22. Okay. También hay otra clase programada esta semana para usted. Esas serían 3 al final, más. Pero la otra clase está para el 20 o 19. Para el 20. 20, ¿verdad? Vaya, esa sí la vamos a cumplir en la fecha, pero las otras 2 las vamos a tratar la manera de dividir para poder avanzar, ¿de acuerdo? Está bien, doctor. Ok, pasen feliz noche y feliz día.